La educación vista desde todos sus ángulos. Un programa del CSI para la comunidad académica. El pulso de la educación. El espacio docente que cuestiona, opina y recrea los sucesos más relevantes de nuestro contexto educativo. Conduce la doctora Patricia Frola. Bienvenidos a El pulso de la educación. Muy buenas noches, queridas maestras, distinguidos maestros. Bienvenidos nuevamente a una edición más de El Pulso de la Educación. Hoy en un evento muy singular, muy importante, pues es la conmemoración de la edición número 100 del Pulso. Y en esta conmemoración especial hay sorpresas especiales para todos ustedes que nos distinguen con su presencia cada lunes iniciando la semana de todos los estados de nuestra hermosa República Mexicana. Hoy un evento especial con una invitada especial que acompañará a la doctora Patti en esa temática seleccionada para el día de hoy, los problemas de conducta y disciplina en un marco de inclusión. Y me da muchísimo gusto a dar la bienvenida a todos ustedes, dar la bienvenida también a nuestra directora general, a la doctora Patti Frola, hoy acompañándonos nuevamente desde sus oficinas centrales en Coyoacán, aquí en la Ciudad de México. Doctora Patti, buenas noches, qué gusto saludarle. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Médico Gonzalo Ferreira y maestras, maestros que nos sintonizan justo en la noche de cada lunes y que lo hacen con tanto entusiasmo, como siempre, agradeciendo estar presentes nuevamente en su programa El Pulso de la Educación. Qué gusto tenerles en este programa número 100. Un centenar de programas han transcurrido en este devenir y de verdad nos hace sentir de lo más felices, de lo más contentos, llegar a las 100 representaciones, a las 100 programaciones de El Pulso de la Educación. Creo que para nosotros es todo un acontecimiento. Y cómo no serlo si además logramos que los astros se alinearan y pudiera coincidir la agenda con una experta de primer nivel, de primer mundo, de ultramar ella, y que aceptó la invitación de manera muy gustosa para estar en este programa número 100 del Pulso de la Educación. Y además con una temática en la que ella es experta, en la que puedo sin afanes jactanciosos decir que yo también me he dedicado muchos años a esta misma problemática, más que temática, problemática, y que bueno, hoy coincidimos en este espacio del pulso. Las maestras y los maestros que han decidido estar presentes en el programa tienen especial interés por eso, porque conocen a nuestra invitada, conocen su obra, conocen su trayectoria y seguramente eso hace que estén hoy en el programa. Pues sin más preámbulo, esperando que se conecten nuestros amigos y nuestras amigas a este espacio, pero yo creo que para abreviar y para que el tiempo no se nos vaya volando como suele pasar, pues de una vez con el protocolo, estimado médico Gonzalo Ferreira, agradeciendo al staff de CIESI como siempre, que esté aquí siempre al pie del cañón. Y pues en estos manteles largos festejo de un centenar de programas del Pulso de la Educación. Adelante, Gonzalo, con nuestra invitada. Muchas gracias, doctora. Agradeciendo también cómo se van sumando nuestros invitados especiales, nuestros asistentes, nuestro auditorio que siempre hace comunidad con nosotros cada lunes para iniciar su semana. Todas las ediciones del Pulso, las 100 ediciones, han sido particularmente importantes, pero el día de hoy, por la temática, por la invitada especial y por la celebración tan particular, efectivamente será una edición especial. Se han alineado las estrellas para poder tener a alguien muy especial platicando esta temática tan especial con todos los maestros que ya están conectando desde todos los estados de nuestra república. Problemas de conducta y disciplina en un marco de inclusión. Y la ponente invitada, pues está haciendo su esfuerzo para comunicarse con nosotros, haciendo comunidad también. No es la primera vez, ya ha estado con nosotros en más ediciones con el Centro de Investigación Educativa, transmitiendo desde su casa en España. Ella es profesora de la Universidad Camilo José Cela y también es directora del Instituto Superior de Promoción Educativa de Madrid, España. Tiene una trayectoria profesional por demás importante y destacada. Ha sido inspectora de educación en Barcelona, en Murcia y también en la Inspección Central del Ministerio de Educación. Nuestra ponente se ha desempeñado en los puestos de jefe de gabinete de planes y programas,
jefe del Servicio de Evaluación y subdirectora general de Educación Especial y Atención a la Diversidad en el Ministerio de Educación de España. Es directora general de Promoción Educativa en la Comunidad de Madrid. Y fíjese, algo muy particular, ha representado a su país, a España, en la Agencia Europea para el Desarrollo de la Educación Especial. Ha dirigido también, por parte de su país natal, el programa de integración educativa en México y ha participado en dos proyectos muy importantes. El proyecto FOMEIN es un proyecto que busca fomentar y mejorar la educación intercultural para los migrantes. Participa también en el programa, en el proyecto Eurosocial en la Unión Europea, en la Asociación de Ciudades, Instituciones y Escuelas de Segunda Oportunidad en la Unión Europea, en la Red Europea de Educación Inclusiva y Discapacitación y en la Unión Europea Fundación 11. Tiene algunos méritos importantes, de los cuales destacamos en este momento uno muy particular. Nuestro país, la Secretaría de Educación Pública, le reconoció en el 2011 y le entregó medalla de plata en reconocimiento a la trayectoria y aportaciones en la educación especial en nuestro país, en México. Ella guarda un profundo sentido de respeto y admiración hacia la comunidad docente de nuestro país, de México. Y tiene diversas colaboraciones. Colabora con universidades, tanto nacionales como internacionales, en los temas que son su punto de especialidad. Participa con los temas de evaluación, ya lo decía la doctora Patti, diseño curricular, supervisión, educación inclusiva. Y al igual que también le gusta, le apasiona mucho dirigir cursos para directores y para profesores en estas mismas líneas de trabajo. Pero también es habitual su colaboración en revistas profesionales y su participación en ellas como evaluadora externa. Dirige la colección Aula Abierta de Editorial La Muralla y entre sus obras pueden destacarse La Sociometría en el Aula, Manual de Evaluación Educativa, publicado en nuestro país por la Secretaría de Educación con el título La Evaluación Educativa. Algunas de sus publicaciones: Evaluación y calidad de centros educativos, Diseño curricular e innovación educativa, La evaluación de competencias básicas, La educación que exigimos, Pedagogía y didáctica en la lingüística española de los siglos XVI y XVII, que fue una tesis doctoral, Educación inclusiva en las aulas, Educación actual, retos y propuestas, Educación de futuro, textos para el debate, un tema por demás interesante en estos tiempos, La educación en tiempos de virus. Otro de sus publicaciones, La educación que viene, y algo que hablará la doctora también en este espacio, será el espacio en el que haga algunos comentarios interesantes sobre su última publicación, Educación, crónica de actualidad. Esta es una breve semblanza de la invitada especial con el que CSI celebra la edición número 100 del Pulso de la Educación. Bienvenida, doctora María Antonia Casanova Rodríguez, a su casa, el Centro de Investigación, y a su programa, El Pulso de la Educación. Buenas noches y bienvenida, doctora. Muchas gracias. Buenos días para ustedes. Bueno, buenas noches, perdón. Buenas noches, que son las 8 de la tarde. Perfecto. Muchísimas gracias por haberme invitado a este programa y mi felicitación, no solo por la labor que lleva haciendo CIECI durante ya 15 años, si no me equivoco, sino por este programa 100, que es, además de importante, pues extraordinario por ese número, bueno, pues un poco simbólico, ¿no? Muchísimas gracias y muchas felicidades por todo este trabajo que llevan a cabo. Gracias, gracias a ti, queridísima doctora María Antonia. De verdad que las coincidencias y esa flexibilidad tuya de aceptar la invitación en medio de tanto trabajo, bueno, yo también te veo incansable, estás imparable y bueno, qué bueno que pudiste estar en este espacio. Ahora bien, este programa número 100, pues qué mejor que tú lo ocupes, que tú lo desarrolles a tu manera. El espacio es tuyo. Y nada más para contextualizar un poquito, creímos prudente enfocarnos en una de tantas líneas de trabajo que te distinguen con una trayectoria impecable y aportaciones muy puntuales a la educación, al marco de inclusión y de legalidad que hoy, sí, hay que decirlo, las que nos hemos dedicado a trabajar en su momento la educación especial, en su momento la integración educativa y ahora ya esta edad madura, ¿no? La llamada inclusión en las escuelas, pues sabemos que en muchos lugares sigue siendo una utopía. Vamos a hablar el día de hoy, maestras, maestros que nos están atendiendo. Vamos a versar sobre 4 tópicos que
amablemente la doctora María Antonia Casanova ha aceptado que abordemos a manera un poquito entre conversatorio, entre interactuar, pero cuatro ideas centrales que vamos a ir abordando y que tiene que ver con preguntas que ustedes, maestras y maestros, han estado haciendo por lo menos en el último periodo escolar. A estas alturas del ciclo escolar, por supuesto que ya hemos detectado quiénes tienen problema para este comportamiento, quiénes están ya al borde de la expulsión escolar porque no sabemos qué hacer con ellos, esa indisciplina, esa falta de autocontrol, esa conducta disparada que de pronto muestran en la escuela. A estas alturas del año, estamos prácticamente a casi medio ciclo escolar ya, tenemos perfectamente ubicados y detectados o detectadas a estas alumnas y alumnos que si no tenemos claro este marco de inclusión y si no tenemos también herramientas como para abatir estas situaciones problema en las aulas, por supuesto que se vuelven problemas de exclusión, ¿sí? Aunque sabemos que normativamente ya no debería, pero sí sabemos, estamos conscientes perfectamente que aquel chico o chica que a estas alturas del año no modifica, no se incorpora, y nosotros los docentes llegamos al límite de decir, ya no sé qué hacer, bueno, hay que hacer un alto en el camino, recuperar la normatividad, recuperar el marco de inclusión. La escuela es el lugar más propicio para generar inclusión, equidad y pertenencia. Entonces, estaremos hablando de eso. Estaremos hablando de que la inclusión, ese pretendido bien, no es un pretendido mal, pretendido bien, no es fácil de garantizarlo, pero más difícil será si no tenemos nociones normativas, nociones que nos den un referente de cómo actuar, cómo proceder. ¿Qué podemos entender como estos problemas de conducta? Será otro de los ejes. ¿Cómo respetar, decía hace un momento, cómo respetar el marco de inclusión cuando el problema se ha vuelto una bola de nieve insostenible? Que hasta los mismos niños ya tienen rechazo hacia ese educando, o sea niña o sea varón. Y otro de los ejes sobre los que versaremos, ¿cómo afecta cuando al educando, al estudiante, se le saca del salón, se le lleva a veces a otra aula, a veces a la dirección, o a veces al espacio del USAER, que también es común esa práctica? Sobre estas preguntas detonadoras estaremos trabajando. Y entonces, María Antonia, maestros, maestras, le hablo de tú porque tenemos muchos años de conocerlos, pero por supuesto que la doctora imprime un gran respeto al tenerla aquí en el pulso de la educación, pero bueno, somos colegas de muchos años. ¿Qué podemos decir? ¿Cómo ves esto de qué difícil resulta respetar un marco de inclusión, que es ley, que es normativo ahora? En México está en el artículo 3º, el marco de inclusión de la constitucional, pero que en el día a día de las escuelas, María Antonia, ¿cómo lidiar con estas situaciones? ¿Qué opinión te merece? ¿Cómo ves esto? Bueno, Patricia, yo a ti también te llamo Patricia, ¿eh? Y de tú, aquí es que en España somos más informales que vosotros. Yo lo reconozco. Aquí habitualmente nos llamamos de tú y por el nombre, sin titulaciones. Así que a mí no me cuesta ningún trabajo llamaros de tú a todos. Pero bueno, está bien. Vamos a ver. La educación inclusiva es un marco que hemos aceptado todos y que además, justamente cuando se trabajó la Convención de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad, por ejemplo, México fue uno de los países que más impulsó esta convención, o sea, que trabajó fuertemente en la ONU para que esto saliera. Es decir, estamos todos convencidos de que la educación inclusiva pues es la que tiene que ser en una sociedad democrática. Es decir, todas las personas diferentes tenemos que vivir juntas y lo mejor que puede pasar es que nos eduquemos juntas, porque así se evitan muchos perjuicios. Yo creo que los niños no tienen prejuicios entre ellos, se los inculcamos más bien las personas adultas. Entonces, es un marco que es perfectamente adecuado. Y eso quiere decir que debemos tener escuelas que escolaricen a todo tipo de alumnos, pero que, claro, tienen que tener recursos para atenderlos. Es decir, coloquialmente digamos que el niño no solo es que tiene que acceder a la escuela, tiene que acceder al aprendizaje.
Es decir, no me sirve que esté calentando el asiento 3 meses sin enterarse de nada. Es decir, tiene que estar en una escuela inclusiva, pero la escuela inclusiva supone flexibilizar el sistema en todo lo que sea necesario para ofrecer respuestas adecuadas a cada niño y a cada niña en función de sus características, sean cuáles fueren las características. Que, bueno, empezamos con el programa de integración y ahí eran solo niños con algún tipo de discapacidad, pero hemos avanzado porque evidentemente mucha adecuación curricular, mucho no sé qué, pero claro, si al final reconocemos que todos los niños son diferentes y todos son diferentes, igual que nosotros también somos todos diferentes cuando llegamos a la adultez, bueno, somos todos diferentes, yo no puedo estar haciendo una adecuación para cada niño. Entonces, lo lógico es que sea el sistema el que flexibilice sus planteamientos y ofrezca respuestas diversificadas para cada niño y para cada niña. Partiendo de esa base, yo diría que hay 2 elementos fundamentales que habría que cambiar en la escuela y que tendríamos que adoptar, que son toda la parte de metodología, que va a ser fundamental también para esta problemática que nos ocupa hoy, y toda la organización del aula, por supuesto, y flexibilizar el modelo de evaluación en función de la metodología que yo adopte. Bueno, si hablamos de problemas de conducta y de comportamiento, pues es cierto que estamos proponiendo la inclusión como marco general, pero hay circunstancias en las que un niño, una niña, un adolescente, puede haber momentos en los que no puede estar en el aula, ¿verdad? Por un exceso es decir, por una crisis especial pues, de agresividad, de violencia, igual que no puede estar en el aula cuando tiene una enfermedad grave y se la llevan a un hospital, lo que no quiere decir que no sea atendido desde el punto de vista de la educación. Todos sabemos que en el hospital, todos los hospitales que tienen camas pediátricas, habitualmente tenemos las aulas hospitalarias. Y el niño continúa su escolaridad dentro del hospital, en un aula, atendido por un maestro, una maestra, y él continúa. Yo os diría una cosa, y me permito deciros una cosa con la experiencia que tengo en esto, que lo he llevado aquí en Madrid desde la Dirección General, y es que cuando hablamos con los pediatras en el hospital, nos dicen: vosotros queréis que el niño esté escolarizado para que siga aprendiendo. Dice, pero a nosotros nos interesa el aula hospitalaria porque el niño mantiene así su vida lo más normalizada posible, de manera que no le bajan las defensas y se cura antes y mejor. Entonces, siempre que se intente mantener esa normalidad de vida, esa vida habitual, siempre es bueno para la salud de los niños, de todo tipo. Quiero decir que son momentos en los que sale del aula, en los que puede estar un tiempo, a lo mejor 1 mes, 2 meses, hablando de enfermedades graves, de un tratamiento oncológico, de un trasplante, es decir, cuestiones de estas que efectivamente están fuera del aula. Eso no quiere decir que no haya inclusión, quiere decir que en un momento determinado sale. Y lo mismo me ocurre cuando podemos tratar de un problema de comportamiento de conducta que es tan grave como para que el niño no pueda estar en el aula. Para eso tenemos que tener alternativas, claro. Porque una cosa es que, bueno, pues que el niño sea inquieto, no sé qué, y que haya que organizar el aula de otra manera, que de eso vamos a hablar, y otra cosa es que en un momento determinado, es decir, lo que siempre vamos a necesitar en estos casos es un diagnóstico claro de qué le ocurre al niño. Eso es fundamental, porque hay cosas que no podemos arreglar los educadores, sino que hay que arreglarlas médicamente. Claro. Y sobre todo, cuando mencionabas, doctora María Antonia, esta parte de flexibilizar el aula, flexibilizar la metodología, la didáctica, en esta idea de, pues, procura que todos quepan, procura que nadie quede afuera, que todos tengan un rol, un papel que desempeñar, sobre todo ahora que en México, como bien sabes, la nueva escuela trae el trabajo por proyectos. Exacto. Que dicho sea de paso, antes de entrar a la parte médica, pedagógicamente hablando, los proyectos, su estructura didáctica misma, son flexibles, es decir, en un proyecto todos caben. Si te lo propones, mira, todos caben. Hasta el más con problema de conducta terrible tiene un rol que le puedes asignar en el proyecto. Diferente cuando la didáctica es más tradicional. Hazme el apunte, hazme el resumen, hazme el escrito, con un problema de inquietud y de disciplina y de no te estás sentado ni 2 minutos,
no es tanto el problema del niño, sino tu didáctica. En ocasiones decir, aferrarse, me entregas el apunte, me entregas el resumen, y caiga quien caiga, pues generalmente quien cae es el docente, porque al final el niño Exacto. no le estás dando la didáctica que debería, ¿no? Usarse allí. Esta falta de diversificación, hablabas tú. Entonces, sí, ya en estas cuestiones que ya se hacen insostenibles, pues tendría que buscarse también otra gama de intervenciones, como bien dices. ¿Ah? Bueno, pero adelante, te interrumpí, perdona. Evidentemente, antes de llegar a las cuestiones médicas, vamos a trabajar desde el ámbito educativo. Únicamente lo que yo sí anticipaba es que necesitamos un diagnóstico de un niño cuando llega a una situación que vemos que se escapa a nuestras posibilidades para saber cómo debemos tratarlo o si necesitamos de ese trabajo multidisciplinar entre medicina y educación, en este caso psicólogos y educación, para poder atender mejor a ese niño. Desde un punto de vista de organización del aula, me parece que es fundamental. Voy a tratar de compartir, perdón. A ver, es que no sé si habían dicho que iban a poner publicidad, por eso no sabía No. si hablar o no hablar. Bueno, no iba a poner la imagen nada más. Estoy compartiendo. No sé si se ve la imagen. No, yo no veo nada. ¿Todavía no, doctora? No sé, ok. Vamos a ver, porque aquí estaba yo compartiendo la imagen. Hablaba de la parte de esta disciplina. Okay. No, bueno, seguimos. Seguimos, María Antonia. Ahorita yo lo acomodo. En lo que busca usted Seguimos su entonces. pantalla, doctora Patti, para poder compartir y haciendo una breve disculpa con la doctora Casanova, vamos a aprovechar para compartir una nueva formalidad en la promoción de nuestros eventos del CSI. Y para todos ustedes presentamos este pequeño video promocional de uno de sus eventos clave del CSI. Adelante, maestro Carlos. Con más de 15 años de experiencia, el CIESI te invita a ser parte del programa de acompañamiento para la titulación en 6 meses de las licenciaturas en Educación Preescolar, Educación Primaria y Pedagogía. Para Educación Preescolar y Primaria, arrancamos el día 12 de febrero de 2024, con sesiones los días lunes y martes de las 18 a 20 horas, y Pedagogía los días miércoles y jueves de 18 a 20 horas desde el 14 de febrero. La fecha límite para la entrega de documentos es el viernes 8 de marzo. Comunícate para informes al 5549-2997 o escríbenos a nuestro correo ciesionlinemx@gmail.com. ¡Inscríbete! En el CIESI te estamos esperando. Por supuesto que sí, en el CSI les estamos esperando y esta nueva generación de licenciaturas acaba de comenzar la semana pasada. Estamos en las sesiones de encuadre, así es que los espacios todavía están disponibles para quienes quieran participar en la actualización de su perfil profesional, licenciatura en educación primaria, educación preescolar y licenciatura en pedagogía. Muchas gracias, doctora Patti. Una disculpa, doctora Casanova. Continuamos con su exposición. Sí. Bien, pues continuamos. Desde un marco inclusivo, decíamos que es muy importante que las medidas que se tomen sean válidas para todos. Es decir, si la educación inclusiva es algo que tenemos como obligatorio ahora mismo, pues las medidas que se tomen en la escuela tienen que servir para todos, para todo el alumnado, y tienen que ser favorecedoras del aprendizaje y de la socialización y del desarrollo afectivo de todo el grupo. Entonces, lo que no podemos pretender es que en un aula tradicional de tipo academicista, como en el siglo XIX, y soy muy optimista hablando del siglo XIX, podríamos hablar del siglo XX y hasta del XXI, los niños estén colocados en mesas uno detrás de otros, que ni se ven la cara, que están, como tú decías antes, con las tareas habituales de leerse una lección, de repetir lo que dice el maestro o de repetir literalmente casi lo que dice el libro, de no moverse en cuántas horas los tenemos sentados. Es decir, es imposible mantener a un niño de 8 años sentado 3 horas, porque es que ni lo aguantamos nosotros. Entonces, ¿cómo podemos pretender de los niños que se estén quietitos, sin moverse y además
haciendo algo para lo que ni están motivados, ni les interesa, ni ven la utilidad, ni les gusta nada. Es decir, había una anécdota por ahí de que llegaba la niña a su casa y le decía a la mamá: ¿qué has hecho esta mañana en el aula, en el colegio? Y decía: no he hecho nada. Y decía: ¿cómo que no has hecho nada? Explícamelo. Decía: no, he llegado y la maestra se ha puesto a hablar, se ha puesto a hablar, se ha puesto a hablar, y nosotros no hacemos nada. Entonces, claro, es que es verdad. Ellos tienen la sensación de que ellos no hacen nada. Y es que en muchos casos es así, realmente. Claro, imaginémonos que tenemos un niño con problema de atención, con un poco de hiperactividad. Es absolutamente imposible. Voy a decir más. Sin déficit ninguno, ni de atención, sin hiperactividad, un niño sobresaliente que se aburre de la manera más espantosa, porque ese niño sobresaliente, a los 10 minutos, ya se sabe todo lo que le ha propuesto la maestra para toda la mañana. ¿Qué va a hacer? Pues moverse, levantarse, molestar a los otros alumnos, molestar a la maestra. No es hiperactivo, está puramente aburrido, pero vamos, hasta el fondo. O sea, es que es así. Sí. Y aquí tenemos, y ha habido una temporada larga en la que teníamos muchísimo alumnado detectado como hiperactivo y simplemente era de alta capacidad intelectual, que decimos aquí, que son vuestros niños sobresalientes. No le pasaba nada, solo que sabía más que la maestra y que iba más rápido que la maestra. Entonces, cuando iban a hacerle un diagnóstico, pues o con una psicóloga muy buena que tenemos aquí, especialista en hiperactividad, o con un neurólogo, con un psiquiatra, le decía: el niño lo que tiene, vamos, es que tiene un cociente intelectual de 170 y tiene unas dotes artísticas y de todo, claro. Entonces dices: no. Es decir, antes de tomar una medida relacionada con medicación, que hay veces que los medican, ¿para qué? Para calmarlos, para atontarlos. Es que eso no puede ser. Entonces, hay que tener un buen diagnóstico, pero nosotros también, como docentes, debemos organizar un aula y una actividad en el aula que efectivamente, tú citabas el método de proyectos, el aprendizaje basado en retos, el aprendizaje basado en problemas, el aprendizaje servicio, todo esto que se está promoviendo con la nueva escuela mexicana, es que es otra forma de organizar el aula. Entonces no están todos sentados escuchándome a mí. Están trabajando en grupos de 4 o 5 niños, cada uno con unas tareas dentro del grupo asignadas, de manera que caben todos pueden trabajar, unos se podrán mover más o se podrán mover menos y desde luego se sentirán perfectamente aceptados por todos porque cada uno realiza una tarea en función de los talentos que tiene cada uno y que es bueno que los puedan aportar en un momento determinado al grupo. Eso favorece que todos se conozcan entre sí, que reconozcan los talentos que tienen, que reconozcan las dificultades también que tiene cada uno y que se ayuden y que se apoyen. También hay que defender un poco esta escuela del cuidado, no solo de la instrucción, sino que la escuela, bueno, ya está aceptado evidentemente que es el segundo núcleo de socialización y de desarrollo afectivo de los niños. Entonces no es solo para instruir, también es para cuidarnos entre nosotros, para conocernos, para aceptarnos y saber que todos tenemos capacidades suficientes como para desarrollar una tarea interesante en la vida. Entonces, ese cambio metodológico resulta absolutamente fundamental y organizativo del aula, es que va unido la organización del aula con la metodología, porque yo no puedo hacer un método de proyectos teóricamente y con el niño sentado escuchándome a mí, es obvio. Hay que proponer el trabajo, ellos tienen que tomar sus decisiones, tienen que asignar unas tareas determinadas y de esta manera todos colaboran, todos hacen un trabajo, sale un trabajo muchísimo mejor, muchísimo más bonito que si lo hace solo un alumno y luego además lo ponen en común, que es importantísimo, porque ahí cada uno desempeña un papel diferente y todo el grupo ve lo que han hecho los demás, lo valora, es decir, aprenden a reflexionar sobre el trabajo que han hecho, es decir, están autoevaluando su trabajo, están coevaluando el trabajo de los demás, todo el trabajo que ha hecho el grupo, y todos se reconocen y ven para lo que vale cada uno. Y ahí es decir, si no es un problema médico grave, realmente, salvo que un niño, yo qué sé, haya tenido una circunstancia, yo qué sé, familiar muy especial o yo qué sé, o tenga... Una no sé, pérdida, un duelo. sí, es decir, lo Grave. lógico es que estemos favoreciendo su incorporación al grupo de una forma saludable y que no presente
esos problemas de comportamiento tan fuertes como se dan en algunos casos. Hay veces, ya hace muchos años, esto es otra anécdota, en otra comunidad autónoma, no en Madrid, pero con chavales ya de secundaria, de 13, 14 años, dijeron, todos estos chavales que tenemos muy problemáticos, vamos a llevarlos a una escuela allí a todos. Eso era imposible. Aquí durante la guerra tenía que ir la policía todos los días a la puerta de la escuela. O sea, es absurdo pretender separarlos y no incluirlos. Es decir, es mucha mejor alternativa la educación inclusiva con medidas metodológicas que puedan atender a todos, que ellos, vamos a ver, que se valore lo que hacen. Estos niños necesitan normas. Pero la evaluación no es solo para decir que lo hace mal. La evaluación sirve para decirle todo lo que hace bien. Entonces hay que estimularlos para que ellos se sientan estimados, valorados y vean que su trabajo se reconoce. Y ese niño le crece la autoestima, hay expectativas sobre su trabajo y se encuentra bien en la escuela, con la maestra y con los compañeros. Y la actitud de la maestra o del maestro es fundamental para que los demás lo acepten. Has tocado un punto crucial, María Antonia. Has tocado un punto que tiene que ver justo con qué tendría que hacer entonces esa figura docente que en el aula funge como un líder, como un modelo a seguir. Pero en ocasiones el primero que tiene esas actitudes de rechazo hacia esta conducta inadecuada, y yo creo que algo que fundamental que los docentes tenemos que aprender con esa madurez que nos da ser profesionales es aprender que una cosa es el chico, la chica, y otra cosa son sus conductas inadecuadas, porque en ocasiones pensamos que es la misma cosa y entonces lo etiquetamos. Tú eres el problema, tú eres la oveja negra, tú eres el desafiante, el negativista. Y entonces en esa etiquetación, pues evidentemente sale a relucir un poco de esta falta de madurez de la persona adulta que está a cargo. Cuando usamos los principios de pertenencia, de permanencia, tú hablaste este principio del cuidado, pues justamente lo que estoy haciendo es no cuidarlos y hacerlos sentir de verdad que son lo peor. Y imagínate que si un adulto ya formado, preparado, se siente intimidado cuando le dicen, eres lo peor, y te saco del salón porque nadie te quiere en los equipos, te rechaza el grupo, obviamente que la persona va a decir, pues, entonces va la mía, porque me están haciendo a mí una, bueno, va la mía, déjame también. Y en esa ida y venida de desquites, de revanchismos, de yo te hago una, pero tú me haces otra, como si no hubiera un adulto a cargo, finalmente. El adulto docente que se engancha con estas conductas indeseables, lo único que está haciendo es hacerlas que crezcan más y que se incrementen más. Entonces, el punto de la madurez docente ahí va muy importante. Adelante. Es fundamental porque efectivamente, es decir, la docente o el docente que está a cargo de un grupo es quien tiene que, yo diría que prevenir, más que luego ya cuando la situación se ha desbordado, ya es muy difícil resolverla. Es decir, que cuanto antes, es decir, si hubiera un problema de carácter médico, pues de hiperactividad, de ansiedad, de cualquier cuestión del niño, eso cuanto antes lo identifiquemos mejor, por supuesto. Y bueno, y es verdad que las USAER pueden intervenir y está muy bien. Yo diría, al menos es la tendencia que tenemos aquí, es que en vez del niño salga para que le atienda la USAER, es que el profesional o profesional de USAER entre en el aula. Porque en cuanto hay dos profesionales en el aula, cambia totalmente la dinámica. Es decir, no solo va a atender a ese niño, sino que se puede atender a otros muchos que tienen dificultades leves, que no pasa nada, pero que hay muchos críos que tienen una dificultad pequeña y que dos profesionales en el aula sería lo perfecto. Bueno, menos mal que tenemos uno, por lo menos para cada aula, no vamos a pedir, pero aunque sea parcialmente o temporalmente, si puede estar 1 hora o 2 horas dentro del aula, ese profesional, aquí lo que pasa es que tenemos, o sea, vuestras USAER son equivalentes a nuestros equipos de orientación, y nuestros equipos de orientación solamente hacen el diagnóstico y orientan al maestro y a la familia, pero no intervienen con el niño. Hay profesorado propio del plantel en cada escuela que son especialistas
o bien en logopedia, en logopedia o sea, en audición y lenguaje o pedagogía terapéutica, que se llama. Bueno, educación especial, audición y lenguaje. Y están en el plantel fijos. Entonces, claro que se puede hacer este juego de entrar 1 hora, 2 horas en aulas donde puede haber un niño con cualquier tipo de problemática, también de conducta, para poder intervenir. Pero desde luego, el cambio de metodología es fundamental. Y luego ya veremos. Quiero decir que primero eso y luego ya veremos a ver. Ya veremos. Entonces, es cuando hay un problema grave de violencia, de agresividad, pues aquí desde luego nos suponía un problema enorme muy difícil de resolver, porque en las edades de educación obligatoria nosotros no podemos tener al niño fuera de la escuela. Es decir, si al niño le ocurre cualquier cosa durante el horario escolar y está fuera de la escuela, tenemos un problema todos. Es decir, los directivos, los supervisores, todo el mundo, porque a ver qué hace ese niño fuera de la escuela en edad de educación obligatoria. Aquí hemos llegado a una solución que yo creo que puede ser la correcta cuando hay un trastorno de este tipo. Y es que hemos creado lo que se llaman centros educativo-terapéuticos. Es decir, el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud, de Sanidad, firman un convenio y entonces en unos locales determinados se encuentran médicos psiquiatras, psicólogos, monitores y maestros. De manera que en las crisis, cuando un niño tiene una crisis muy especial, que no puede estar en el aula porque igual agarra unas tijeras y se las tira a cualquiera, porque, es decir, es que están corriendo peligro los compañeros, la maestra y todo el mundo. Entonces, cuando ese niño tiene una crisis de estas características, va al centro educativo terapéutico, le hacen un diagnóstico. Ojo, con el compromiso de que la familia también tiene que ir, porque estos problemas de comportamiento y de conducta tienen muchísimo que ver con la familia. En algunos casos incluso, los niños que ya tienen un diagnóstico hecho y que tienen que tomar una medicación, la familia no se la da. Y entonces, claro, el niño se descoloca absolutamente. Entonces, el compromiso para asistir a estos centros es que la familia también tiene que ir y tiene que comprometerse. Claro. Allí está el tiempo necesario y cuando se han vuelto a equilibrar, vuelven otra vez a su escuela, a su grupo, acompañados por el maestro que ha estado en el centro educativo terapéutico, para hablar con el maestro, para estar unos días con él y se regulariza la situación. Eso ha sido fundamental para resolver estos problemas. Eso os lo digo como supervisora, porque yo he tenido casos graves y realmente cuando no teníamos esta alternativa era un problema enorme porque no sabías qué hacer con los niños. O sea, es que no sabes dónde poder estar. Y al final del día, quien acababa pagando el precio era ese niño que más que sacarlo de la escuela, cambiarlo a otra escuela, lo que requería era atención e intervención más específica, ¿cierto? Exacto. En algún caso, yo te digo que he tenido algún niño que se ha recorrido todas las escuelas del pueblo, ¿eh? Y después de recorrer, o sea, es trasladar el problema de una escuela a otra. Dices, pero si es que esa no es la alternativa. Y el niño sufre mucho, ojo, la maestra lo pasará mal, pero quien está sufriendo de verdad es ese niño, que además no sale adelante ni supera la situación. No, y tú sabes el sentimiento del niño de saberse, soy tan malo, soy tan indeseable, que ya recorrí todas las escuelas del barrio. Exacto. Y no hay una en donde yo sea aceptado. Ese pesar, ese daño a la autoimagen, ese estigma, porque al final se hace un estigma social. Se hace un estigma, sí. Entonces, no hay nada peor que empezar a actuar conforme a tu estigma, porque ya eres un convencido que eres malo, feo, grosero, Exacto. Inadecuado, insuficiente. Entonces, perdón, pero es que estás los tentando niños se creen lo que les decimos los adultos. Es decir, si tú les dices que vienen los Reyes Magos, el niño se cree que vienen los Reyes Magos y que viene el ratoncito Pérez y les dejas... Porque si vienen, María Antonia, porque si vienen. Hombre, claro, evidentemente, yo me lo creí muchísimo tiempo porque no me lo quería dejar de creer, porque no me interesaba, pero de que vienen, es que vienen. El niño se cree lo que le dicen las personas adultas, porque confía en ellas. Y si le dices, oye, eres estupendo, igual que al grupo, si tú entras en un grupo y dices, qué bien vamos a trabajar, vamos a conseguir no sé qué, si les dices, no servís para nada, es que no estudiáis nada, ya está, se lo han creído y ya no lo hacen. Bueno, es que esos son las profecías cumplidas. Es que es así. Ese efecto Pigmalión del que tanto hablamos en educación. Exactamente, pero es que funciona, es que eso funciona. Y con estos chavales hay que tener ese cuidado de estimularlos y de crearles expectativas que ellos ven que pueden conseguir. Claro, de otra manera,
es lamentable decirlo, pero estamos también fabricando carne de reclusorio. Ah, claro, por supuesto. Por Eso supuesto, es evidente. socialmente está comprobado en la investigación. Vamos a ir Eso es un corte evidente. porque aquí en producción ya me están picando las costillas del siguiente corte. Adelante, staff. Adelante. Interesante la temática, es difícil hacer un Ay, espacio. que se apasiona eh, uno, caray. Efectivamente. Pero sin embargo, queremos socializar un nuevo esquema que está trabajando el Centro de Investigación para promocionar nuestros eventos. Hoy tenemos esta segunda cápsula sobre nuestro programa de certificación que les compartimos con mucho gusto. Adelante, maestro Carlos. Venga el video. El Centro de Investigación Educativa, CIESI, te invita a certificarte como experto en diseño y operaciones de programas analíticos con énfasis en proyectos educativos, bajo la coordinación de la doctora Patricia Frola. 10 sesiones los días martes y jueves, del 13 de febrero al 14 de marzo, de 7 a 9 de la noche. Para mayores informes, comunícate con nosotros al 5549-2997 o escríbenos a nuestro correo ciesionlinemx@gmail.com. Inscríbete, aún es tiempo. En el CIESI te estamos esperando. Por supuesto, les estamos esperando. Nuestras sesiones de inicio apenas confirman el encuadre para esta certificación a esta segunda generación. Los esperamos con mucho gusto esta semana en las sesiones iniciales de nuestro programa de certificación. Continuamos con nuestra temática. Sí, está de verdad candente, candente y los maestros están, bueno, súper interesados en estos temas y en estos cuestionamientos. Quieren más, quieren respuestas, quieren claridades, quieren herramientas para intervenir en estas situaciones que para ellos son de verdad a veces dramáticas. Y bueno, atendiendo lo que la doctora María Antonia Casanova nos está compartiendo, el estigma social es muy fuerte. Y cuando la escuela, estarás de acuerdo, María Antonia, cuando la escuela no cumple con esas facultades que la sociedad le da de ser la segunda instancia formadora de este capital humano, de ciudadanía, la primera, por supuesto, es la familia, la segunda es la institución educativa, pero desafortunadamente la tercera instancia es el sistema penitenciario de un pueblo, de una ciudad, de una comunidad. ¿Por qué? Porque la primera instancia no cumplió su trabajo. Eso es innegable, que las pautas de crianza seguramente no estuvieron ordenadas, no hubo una buena crianza en su momento. Delega esa función a la escuela, pero si la escuela también falla, si la escuela no es coherente con esto y en lugar de generar soluciones, los vuelve a rechazar. Y como decíamos, ya recorrió todas las escuelas ¿qué digo? De la zona, del pueblo, de la ciudad. Ya. ¿Y qué queda? Los mismos padres de familia, para esto el niño ya creció, la niña ya creció. Ya estamos hablando de un chico que a lo mejor está en secundaria ya y que los padres en esa fatiga también, que no les dan solución, pues dice, ya no te puedo seguir pagando la escuela, te quedas sin escuela. Pasa, sucede muy seguido. Ya al bachillerato ya no ingresa y se ponen al ámbito laboral en el mejor de los casos. En el peor de los casos se van hacia las bandas delictivas, porque eso está estudiadísimo como fenómeno social. Entonces, Sí, sí. resulta que la escuela, lejos de alinearse a los mandatos constitucionales del derecho básico de estos niños y niñas, pues estamos fabricando esa materia para la delincuencia. Y perdón que lo diga tan tajante, pero está bien documentado en la investigación. Si vemos el historial de las personas que están en un reclusorio por el delito que guste, el que sea, hay un antecedente, le podemos llamar de negligencia escolar. Es un concepto, yo ese concepto, sabes, lo aprendí en Finlandia. Estuve allá y este concepto de que no cumple la familia con la función educativa, no cumple la escuela con la función educativa, hay dos entidades en este incumplimiento negligente. Si el sujeto se vuelve delincuente y se demuestra que estos incumplimientos sociales, familiares y sociales, la escuela es social, bueno, hay una baja de la penalidad. Es decir, le dan una responsabilidad Ya, ya. que no asumió a la parte educativa, tanto la escuela como la familia. Sí, Y sí. es gravísimo eso, es gravísimo, ¿no? Razonarlo de esa Es muy grave porque
hay veces que hablamos de violencia escolar y no nos damos cuenta de que el sistema genera violencia. También hay un libro muy interesante de Juanita Ross y Atkinson que se titula La violencia en el sistema educativo, con un subtítulo. Dice, del daño que las escuelas causan a los niños. Es decir, que tú por el primer título piensas que va a hablar de una cosa y no, va a hablar de que nosotros, cuando nos empeñamos, en eso insisten mucho, en tratar a todos los niños como si fueran iguales, por un mismo patrón, y eso generamos una violencia, sobre todo en las edades de la adolescencia, se genera una violencia en el niño cuando ven que no le están escuchando. La escucha es una cuestión muy importante también en estas edades, bueno, desde preescolar, nos tenemos que escuchar. No me vale solo con la pantalla. Ahora estamos hablando por la pantalla muy bien porque estamos a 12.000 kilómetros, pero cuando estamos en el mismo salón nos tenemos que escuchar, tenemos que escuchar a los niños. Desde que entran en el aula hay videos preciosos de maestras que saludan a cada niño, según va entrando le van dando un abrazo, le dicen, yo qué sé, son preciosísimos. Lindo eso. Hay otro video precioso de una escuela de aquí de Tres Cantos, que es un municipio de aquí de Madrid, que dice, aquí todos somos especiales. Está en YouTube. Y es verdad, o sea, es que todos somos especiales. O sea, ¿qué es eso de que este es especial? Aquí todos somos especiales, por una cosa o por otra, pero todos somos especiales. Es decir, hay que tratarlos como personas individuales que son, con sus características, con sus necesidades, con su contexto, y de esa forma responden fabulosamente bien. Hay algo que yo creo que es muy importante también, aparte hemos hablado de metodologías, hemos hablado de evaluación, pero lo que es importantísimo es incorporar también a ese currículum que tenemos o al programa analítico que hayan hecho ahora en las escuelas, la educación emocional. Es decir, de nada me sirve que el niño sepa muchas matemáticas si no tiene una personalidad equilibrada, si no sabe relacionarse con los demás. Es decir, que el trabajar la competencia emocional dentro del currículum de toda la educación obligatoria es realmente básico. Y esa educación emocional tenemos que incorporarla también de forma sistemática porque, bueno, ya tenemos mucha bibliografía y tenemos muchos programas y se puede hacer muy sistemáticamente y muy bien. Y algo que está funcionando aquí muy bien y que se está trabajando desde preescolar es el mindfulness. Es decir, aquí lo estamos llamando atención plena, pero bueno, realmente, o sea, literalmente hablando, es mente llena de nada. Mindfulness es mente llena de nada. Es decir, tenemos que concentrarnos en el momento presente, calmarnos, ver lo que estamos haciendo ahora sin juzgar nada. Pero el mindfulness se está trabajando al principio de las sesiones de cada día, en preescolar, en educación, en primaria, en secundaria, y funciona de maravilla. Funciona de maravilla y estamos hablando de problemas de conducta y de comportamiento y esos niños se calman. La música funciona fabulosamente bien, según qué música, claro, porque algunos, supongo que con algunas músicas terminarían subiéndose por las paredes, pero hay músicas que calman, o sea, tengo aquí una frase de un filósofo chino que dice que la música es la armonía del cielo y de la tierra. Y es que la música también calma. Claro. El ruido que hay muchas veces en el aula, es decir, el nivel de ruido, no nos damos cuenta de la excitación que produce en todos los niños. Eso se comprueba bien. Os digo, hay también aquí un colegio muy cerca de mi casa y que es un colegio que funciona fantásticamente bien, que tienen unos semáforos dentro de cada aula, verde, ámbar y rojo. Tiene que estar en verde siempre por el nivel de ruido, porque mide el nivel de ruido. Y entonces, cuando sube al ámbar, ya todos los niños saben que, ojo, que tenemos que bajar el nivel de ruido. Si está en rojo, evidentemente, ya tienen que... ¿Por qué tienen eso? Porque es un colegio que tiene 1.000 y pico de alumnos, pero tiene 100 y pico de alumnos sordos. Entonces, prácticamente todos tienen implante coclear y llevan sus audífonos y siguen la clase perfectamente. Pero claro, a un niño con un audífono el ruido es que le produce locura, vamos. Entonces, todo el colegio, esa escuela del cuidado, es fundamental, porque todo el colegio está pendiente de que, ojo, de que el semáforo tiene que estar en verde y de cuidarnos todos y de que y todos sabemos que los audífonos hay que cuidarlos y si a alguien se le pierde, es decir, es un ambiente de aceptación de todos el que se crea, que es fundamental. Es decir, que yo creo que mindfulness, música, ruido, es decir, hay muchísimos factores que digamos que no son estrictamente de pedagogía o de psicología, pero que evidentemente van a contribuir
a que ese niño que pudiera tener ese problema de conducta o de comportamiento a lo mejor no llegue a tenerlo. Es decir, si toda la escuela funciona con estos parámetros, hay muchos problemas que no van a surgir, que ni se van a presentar. Y de eso se trata con la educación inclusiva. Es decir, de plantear un modelo educativo que prevenga el problema antes de que se presente. Claro. De eso se trata. No de que luego lo tengamos que llevar. Vamos a ver, siempre vamos a tener un caso de que hay que llevar al niño al psiquiatra, y yo recomiendo en muchos casos, ya puede ser de psicólogo, porque puede necesitar una psicoterapia, pero hay casos en que con solo esa psicoterapia no se va a resolver, que va a necesitar un psiquiatra, que no pasa nada. Es decir, que no hay que tener ese prejuicio hacia la psiquiatría. Es decir, que aquí yo tengo amigas psiquiatras infantojuveniles, que es una especialidad que es reciente, porque no se admitía la enfermedad mental hasta los 18 años, pero tenemos una sociedad que genera enfermedad mental incluso en niños y en adolescentes. Y que después de la pandemia se han disparado los casos de suicidio, de autolesiones, de depresiones en niños y en adolescentes. Eso es psiquiatría. Y hay que pensar, hay que cambiar el enfoque de que qué mal lo estoy pasando yo como maestra o como mamá de este niño, y hay que pensar en qué mal lo está pasando el niño. Y a ese niño le arreglamos la vida con una medicación adecuada y un tratamiento adecuado. Y al niño le cambia la vida. Es decir, un niño hiperactivo que está bien medicado, bueno, si realmente es hiperactivo, como decíamos antes, con un diagnóstico serio y Bien, riguroso. claro. Al niño le cambia la vida absolutamente, porque puede vivir, es que de la otra forma, para él también es un sin vivir, es que es imposible, Es una tortura. Y es es una una tortura tortura. para todos los que rodean al niño y para el niño más. Definitivo que sí. Sí, sí, sí. Y bueno, María Antonia, ahora pues vamos a hablar de tus producciones, vamos a hablar de esas herramientas que puedes compartirles a las maestras y los maestros que están viendo este programa número 100 del Pulso de la Educación. Déjame presumir, déjenme maestras, maestros, mostrar lo que recién ha salido también del horno y que tiene que ver con la inclusión, con la doctora María Antonia. Aquí está, aquí lo tengo, ahorita lo amplificamos. Bueno, pues les presento a, a este pequeño. Platícanos un poco Bueno, este ya no es tan pequeño, ¿eh? ya está El creciendo. que es muy pequeño, es otro que ha salido ahora, pero que es más de cosas de actualidad, que también aborda diferentes problemas bueno, de escritos de los 2 últimos años. Este ya tiene algún año que otro y ha circulado por México y ha estado distribuido por allí. Vamos a ver, en este libro yo lo que he pretendido es que pueda ser una referencia, es decir, no es para leérselo por placer, son 400 páginas, y no es para leérselo como la guía de teléfono, sino que es para tenerlo como referencia para una consulta determinada, y todo esto que hemos estado hablando, pues de manejar un adecuado, lo que es la educación en esta sociedad democrática, lo que supone la educación inclusiva frente a lo que manejábamos de integración, lo que tiene que hacer un sistema educativo, una administración educativa para atender a la diversidad con medidas de carácter general, unas que dependen de la administración y otras que dependen de la propia escuela. El diseño universal para el aprendizaje, pues es un buen invento, digamos, que ojo, que ya tiene muchos años. Es decir, que en la Universidad de Carolina del Norte, desde los años 90, se está trabajando con el diseño universal. Y es que sí hay que decir una cosa, y es que realmente en educación tardamos muchísimo en cambiar, Mucho. tardamos muchísimo en cambiar, vamos siempre por detrás de los acontecimientos. Es decir, hablábamos antes de evaluación continua, de evaluación flexible, ustedes lo tienen en su sistema desde hace muchos años, pero seguimos con el examen rígido, que por mucha diversificación metodológica que hagamos, si cuando llega la hora de evaluar vamos a evaluar con un examen igual para todos, es que tiramos abajo todo nuestro discurso anterior. Es decir, no ha servido para nada esa diversificación. Pero es que en España la evaluación continua y de carácter formativo está regulada desde la Ley General de Educación de 1970. Es decir, hace 54 años. Y todavía hay que seguir peleando para que la evaluación continua y formativa se lleve a cabo en las aulas. Y es que tardamos mucho. Es decir, hay algunas cuestiones que no acaban de incorporarse. Método de proyectos, ahora mismo,
que está tan de moda. Ya, pero hay que ponerle el nombre y hay que decir Kilpatrick 1918. Claro, es que el método de proyectos ya lo propuso Kilpatrick en 1918 y muchos maestros se creen que es que los estamos inventando ahora. Y dices, oiga, bueno, que hay que saber un poco de historia, ¿no? Porque es que a ver si cambiamos ya de una vez. Sí, A ver claro. si de una vez por todas pisamos el acelerador. Inventado el hilo negro. Claro, es que hay que pisar el acelerador un poco y hay que decirle a los jóvenes docentes que ahora se están incorporando a las aulas a ver si tienen más fuerza que nosotros la hemos tenido y de una vez por todas entramos en el aula con estas cuestiones. Bueno, el libro habla de todos los elementos del currículum, muy especialmente de todas las metodologías con las que podemos contar, tanto más tradicionales como las más modernas, como con las que podemos contar si tenemos tecnologías a nuestro alcance, que también nos ofrecen otras posibilidades. Y también habla, evidentemente, de cómo evaluar de manera flexible, porque es que, vamos a ver, ustedes están ahora trabajando que sí, aprendizaje-servicio, método de proyectos, ¿y cómo piensan evaluarlos? ¿Con un examen? ¿O habrá que estar observando cómo trabajan los niños todos los días para saber qué conocimientos están adquiriendo, qué competencias están adquiriendo, cómo se relacionan, si se respetan, si aportan todos al grupo, si cooperan? Eso es lo que hay que evaluar, ¿no? Entonces eso hay que evaluarlo observando al niño, hablando con ellos, teniendo unos registros donde tengamos anotados todo lo que hay que evaluar, y todo lo que hay que evaluar, ojo, es lo que al niño le va a dar importancia y la familia también. Lo que no se evalúa desaparece del sistema. Por eso hay que elegir muy bien qué es lo que vamos a evaluar. Y ahí nos entra todas las cuestiones emocionales, afectivas, de relación social. Eso también hay que valorarlo. Eso también hay que valorarlo, porque si no, nadie le hace caso. Ni nosotros le hacemos caso a eso porque no se evalúa. Cuando si Pisa introdujera alguna cuestión de emoción, de competencia emocional o de inclusión, ya verías cómo cambiaban las cosas, porque es que parece que a los gobiernos solo les importan los datos que aparecen en PISA. Pues ojalá PISA no evaluara solo lectura, escritura y comprensión lectora, bueno, que evalúa PIRLS y ciencias sociales y ciencias de la naturaleza. Bueno, habría que ampliar el campo para que todos nos diéramos cuenta de la importancia que tienen otras muchas cuestiones que se deben aprender en el sistema durante los tiempos de pandemia que hubiéramos hecho en los que hemos estado confinados. Sí. Si hubiéramos hecho sin música, sin lecturas, sin teatro, sin cine. Pues mira, eso que parece que es menos importante en la escuela, luego resulta que es lo más importante para vivir. Entonces, tenemos que equilibrar el currículum, ¿eh? Hay que equilibrarlo porque la persona es algo integral y tiene que formarse de forma completa, de forma holística. Y de eso se trata con la educación inclusiva, de que todos nos conozcamos y de que todos nos incorporemos a la sociedad con equidad y con igualdad de oportunidades, claro, para vivir dignamente. Claro, y de eso se trata. Hablando nuevamente, muchas de las preguntas vienen sobre el libro, que es una herramienta que la doctora María Antonia Casanova está hablando de esta obra como una herramienta de uso continuo a lo largo del ciclo escolar en las escuelas. Lo que se requiera lo van a encontrar en ese libro. En esta ocasión, porque estamos hablando de problemas de conducta y de la disciplina y todo esto que estamos hablando en un marco de inclusión. Por parte mía, también quiero compartir algunas obras que también le llamamos herramientas. Finalmente son herramientas para el docente. Y uno de ellos es precisamente de problemas de conducta. Y una de las herramientas que hemos trabajado ya desde hace varios años, desde la investigación, pues le llamamos el círculo mágico, aunque técnicamente es una técnica de intervención. Aquí se las pongo. Aquí son unas publicaciones con Editorial Trillas. Y el niño especial en el aula, que el niño, María Antonia, déjame te digo, que ha cumplido ya 20 años. Ya no es niño, decías tú, ya no está tan niño. El niño ya cumplió 20 años y sigue pensando que la inclusión todavía es inalcanzable. Y para festejar estos 20 años, por ahí tenemos algunos eventos de festejo también. Sí, ya he visto que me parece que el día 24 tenéis por ahí alguna presentación especial. Sí, y por ahí hay otra obra que hicimos en aquel tiempo
de los derechos de los niños con discapacidad. O sea que noten, maestras, maestros, que ambas expertas estamos muy metidas en el, dicen los chavos, en el rollo. Exacto, exacto. Metidis- Totalmente enrolladas con la educación inclusiva, porque es la única que es válida para una sociedad democrática. O si no, bueno, pues digamos que no. O sea, yo a mí que los gobiernos firmen papeles y que digan que sí, educación inclusiva, bueno, pues no solo hay que hacerse la foto firmando el papel, luego hay que poner las medidas para que pueda ser, para que sea posible. Sí, que no solo sea un bonito discurso, Exacto. Y sea una real. fotografía, y después de la fotografía ya no hacemos nada. Eso no puede ser. Exactamente. Bueno, pues estamos llegando ya a la recta final de este programa de centenario y pues no sé qué nos están diciendo nuestros amigos de producción. ¿Hay otro corte o ya es la invitación? Díganme. Acá estamos. Ustedes digan. Aquí Escuchando el comentario y a donde ha llevado su plática, pues precisamente hacer énfasis en la invitación a todos nuestros maestros a la fecha que señaló la doctora María Antonia. Veo que la doctora sí, estos temas son de su interés y sí toma nota de ellos. Precisamente el día 24 es un evento conmemorativo de los 20 años de publicación del libro Un niño especial en el aula, de la doctora Patricia Frola. 20 años después tiene más vigencia, y la doctora lo celebrará en el Auditorio Trillas impartiendo la conferencia La inclusión no es un favor, es un derecho. Están invitados todos los maestros, serán en el Auditorio Trillas, dado que Trillas está apadrinando también la celebración de estos años. Y hay algunas características particulares. Se entregará constancias a los asistentes, se entregará el libro firmado por la doctora Patti, y habrá una celebración especial, una pequeña conmemoración, un pequeño brindis y un coffee break. Y hay un costo para los registrados. Pero le estamos invitando a que aprovechen en este momento las becas. Comuníquese con nosotros para que obtenga una beca del 50%, del 100%, para que pueda asistir a la celebración con la doctora Patti y con la editorial Trillas de El Niño Especial en el Aula. 20 años de celebración, 20 años de un tópico que hoy está más vigente y al que hace alusión la doctora Casanova en su interesante intervención de esta tarde. Esperamos a todos los maestros este próximo sábado para celebrar con nuestra fiesta mexicana del Día de la Bandera, pues la conmemoración de los 20 años de Un Niño Especial en el Aula. sí, caray, mi niño especial ya tiene derecho a votar, pero la Exacto. inclusión todavía sigue muy lejana, la verdadera inclusión. Seguimos, pero moriremos en el intento, María Antonia, porque esto no se Exacto. acaba aquí. Seguiremos en Esto el no, intento. no, pero además, aunque vas consiguiendo, hombre, realmente las cosas han cambiado mucho. Es decir, desde que yo llegué a México en el año 96 con el programa de integración hasta ahora, han variado mucho las cosas. Y en España igual han variado mucho las cosas. Es decir, aquí ahora mismo, niños con discapacidad, el 83% ya está en la escuela regular. Nos queda un 17% que se resiste. Pero bueno, como tú dices, seguiremos peleando y lo conseguiremos. Porque La oposición. cuando los oyes hablar a ellos, cuando se han educado en una escuela regular, están encantados. Y está todo el mundo encantado, porque es que los demás también aprenden de estos niños. Es decir, no solo es bueno para el niño ese especial, entre comillas, sino que todos somos especiales y todos aprendemos. Y adquieren muchos más valores que si no estuviera ese niño ahí, no los aprenderían. O sea que esa educación inclusiva es buena para todos nosotros, para todas las escuelas y para toda la sociedad. Pero Así que moriremos en el intento, exacto. claro, es humanizante. Sí, Esa sí, totalmente. de verdad es humanizante 100%. Así que bueno, Ocurre también en las empresas, ¿eh? Ocurre también en las empresas. Cuando tienen trabajadores, que ya tienen, hay muchos trabajadores, están encantados con ellos, mucho más que con los que no son especiales, entre comillas. son especiales en otras cosas. Exacto, exacto. No, pues un encanto estar platicando con la doctora María Antonia Casanova, tener tantas afinidades. Imagínense, estamos al otro lado del océano, pero con una línea muy definida, con una línea de investigación muy marcada, con productos tangibles, ¿no? Están esas obras que quedan para la posteridad y para el uso actual. Finalmente, lo que buscan los maestros, ustedes que están viendo el programa, maestras, maestros, y siempre piden, queremos herramientas, queremos cosas prácticas, queremos cosas tangibles, porque lo delicado del marco de inclusión es que a veces queda así, como algo, una aspiración o un buen deseo o un buen anhelo, pero que sabemos
que en el día a día cuesta trabajo. Bueno, tienen ahora más herramientas de donde echar mano, maestras, maestros, para que esto no quede nomás en un bonito discurso, en la bonita foto, sino que seamos cada vez más sensibles a esta diversidad que requiere y demanda mucha atención. A veces decimos, bueno, porque tiene una discapacidad, es más susceptible de sentirse excluido. No, no, maestras, maestros. El sentimiento de exclusión, mira, hasta una mala cara hace que se genere. Hasta, oh, ya llegó. Y a lo mejor no has dicho una palabra, pero tu lenguaje corporal de, oh, llegó, ¿no? Está diciendo muchas cosas y el niño o la niña lo percibe. Si yo hablo de ese niño, a veces le llamo yo Brian Donovan, que ahora están de moda esos nombres, Brian Donovan percibe ese lenguaje corporal de, llegó, ¿no? Esa expresión corporal es lo que va a marcar la pauta para que ambos, la maestra, maestro y el alumno, tengan un día miserable. Bastó eso nada más, porque cuando las cosas ya están deterioradas en estas relaciones del adulto con el educando, por supuesto que los mensajes los captan ya, el lenguaje es automático y entonces se percibe más lo que dices con el cuerpo, con las expresiones, con el rostro, que las mismas palabras. Y ellos se hacen hipersensibles a ti, maestra, se hacen hipersensibles a ti, maestro. No necesitas decir nada, ellos ya te leyeron. Y lo que hayan leído en tu rostro, en tu expresión corporal, es lo que va a marcar la pauta de ese día de trabajo en la escuela. Entonces, tenemos que ser más adultos, más maduros, por supuesto, más sensibles y más incluyentes, ¿verdad? Pues adelante tus palabras de cierre, querida Pues nada, María. totalmente de acuerdo, porque los niños captan, yo creo que por los poros, las actitudes nuestras. Y son más fáciles de eliminar las barreras cuando son físicas que las barreras mentales. Y lo primero que hay que hacer es cambiar las actitudes, la actitud mental hacia todas las personas, hacia todos los niños y las niñas que tenemos. Cuando un maestro te dice, tengo un problema, dices, no, no tienes un problema, tienes un niño. Y entonces a ese niño hay que educarle y ya está. Mira a ver cómo es, qué le pasa. Aquí se dio un caso, vamos, un caso que me contaba un director de un centro, en una escuela primaria donde había bastante población gitana y los niños iban bien, o sea, fenomenalmente bien, allí perfectamente incorporados a la escuela sin ningún problema. Y pasaron en un momento determinado a la secundaria, que estaba cruzando la calle, o sea, enfrente estaba el instituto que llamamos nosotros aquí a las escuelas secundarias. Y el director se encuentra con dos niños en la calle en horario escolar y les dice, ¿y vosotros por qué no estáis en la escuela? Respuesta de los niños, porque allí no nos quieren. Así. Oh, Es decir, los niños, como tú decías, simplemente estoy corroborando lo que tú estabas diciendo antes, es que los niños captan la actitud de recepción y de buen trato de los maestros, en este caso del profesorado de secundaria, y ellos saben que allí sienten rechazo cuando entran, prefieren que no vayan. Entonces, claro, así no vamos a conseguir ni buen comportamiento, ni buena conducta, ni accesibilidad, ni diseño universal, ni nada de nada, ni inclusión, por supuesto. Así que yo creo que tenemos que pensar bien y tenemos que reflexionar bien sobre, sobre lo bueno de la educación inclusiva, no solo para un niño con problemas, sino para todos, porque todos los niños son diferentes. Entonces, cada uno necesita nuestra atención especial. Y como yo les decía antes, esta escuela que grabó este video, aquí somos todos especiales, pues es que es verdad, esa es la actitud que tiene que haber en todo el equipo de la escuela, en todo el plantel. Porque el niño está hoy con un maestro, pero mañana va a estar con otro y pasado está con otra. Entonces tiene que ser una actitud general de toda la escuela. Esa aceptación de la educación inclusiva como la mejor para todos los niños y también para todos nosotros como profesionales, que para eso somos profesionales. Y no podemos mirar para otro lado y dejar que los niños no lleguen a donde tienen que llegar y terminen, como tú dices, pues muy mal, muy excluidos de la sociedad. El excluirlos de la escuela supone que luego los excluimos de la sociedad. Y claro, eso no podemos permitirlo, mucho menos los docentes. Así que claro. muchísimas gracias por esta charla tan interesante. No, al contrario, María Antonia, nos vamos a ver muy pronto. Sabemos que vas a estar en el festejo de los 15 años de CIESI. Entonces,
Nos Esperemos. ponen lo más contentos y alegres. Pero nos están preguntando dónde consiguen tu libro. Pues ¿Dónde? mira, yo creo que ahora mismo lo Vamos. tienen, es decir, en México lo distribuye acervoeducativo.mx, Ok. acervoeducativo.mx. Y el correo es Francisco Javier Álvarez, el correo es fjavieralvarez@acervoeducativo.mx, fjavieralvarez@acervoeducativo.mx. Yo creo que Javier tiene ejemplares. Y además, él también va a venir en marzo ahora aquí a Madrid. Así que si alguien se lo quiere pedir en caso de que no tenga ejemplares, él se lo puede llevar ahora de la editorial cuando regrese a México. Él es que es madrileño, está casado con una mexicana, pero viene por aquí y nos vemos y nos conocemos hace mucho tiempo. Entonces, como va a venir ahora en marzo, si a alguien le interesa, se lo puede decir y que se lo lleve ya de aquí directamente, sin problema. Anoté el correo, es F Javier Álvarez@acervoeducativo.mx. MX. Listo, está anotado, lo vamos a pasar. También está en Facebook y está, o sea, Acervo Educativo entráis y lo encontráis en Facebook y en todas partes. Eso Sin es. problema. Pues bueno, pues no me resta más que de verdad darte las gracias. Están los maestros muy, muy interesados, están haciendo preguntas. Como siempre, el tiempo siempre es insuficiente, pero Pues de sí. verdad un placer, una delicia platicar contigo. Tienes todo tan fresco. Se ve que tú estás pisando el aula todos los días porque estás viendo a los chiquillos que están unos en estas situaciones, los maestros vueltos locos. O sea, Exacto. se nota cuando alguien está en el aula, María Antonia. Y pues tú estás... Cuando alguien ha empezado en una multigrado y luego ya termina de supervisora y directora general, se conoce todo el sistema. Entonces yo creo que es la mejor forma de empezar y de conocer lo que pasa realmente en una escuela. Cuando no has pisado la escuela, pues bueno, pues es mucha teoría, pero no conoces la realidad. Sí, claro, pero te ha tocado estar de cabo a rabo, de este a oeste y de norte a sur. Y Ok. además, no solo en España, sino en México, que me lo he recorrido casi todo. O sea que muy bien. He tenido esa suerte porque tenéis un país que es una maravilla. Oh, qué lindo comentario. Mira que nos hace tanta falta estos días, estos buenos comentarios para levantarnos ese Bueno, que ánimo. vosotros también, que necesitáis, ¿no? También que os digan que os muestren expectativas altas y que os valoréis y que os suban la autoestima. Tenéis un país que es una verdadera maravilla. O sea, es que cualquier estado por los que pases tienes cosas bellísimas para ver, para visitar, maestros muy comprometidos con la educación, muchísimo, que algunas veces trabajan en unas condiciones que de verdad yo no sé ni cómo pueden aguantar, pero están ahí y están sacando a los chavales adelante. Y cuando comenzamos con el programa de integración, con el doctor Ismael García Cedillo, con Mari Carmen Escandón, que los tenéis por ahí a los dos. Candón Minuti, claro, mi Por eso, compañera. exacto. Acaba de estar aquí, ¿eh? Acaba de estar aquí. O sea, acaba de estar con ella aquí en Madrid. Candón Entonces, Minuti, quiero sí. decirte que Mari Carmen, pues desde el principio, desde el 96, estuvo aquí en Madrid un mes. Yo en aquel momento era su directora de Educación Especial y estuvo aquí un mes en Madrid conociendo todo lo que hacíamos. Ismael también, bueno, en el programa de integración, ellos venían para acá, nosotros íbamos para allá. Y afortunadamente, pues he tenido la suerte de recorrerme casi todo México. Yo tenía mis condiciones, yo les decía, sí, vamos a este estado, pero yo iba con mi guía Michelin y decía, vale, vamos a Jalapa, pero antes yo quiero ver el Tajín. Y si no, si íbamos a otro sitio, decíamos, no, pero yo... Y hay veces que yo les he enseñado a ellos cosas que no habían visto. O sea, que hay que organizarse bien. Es que tenemos que tener esa cultura nacional, por eso, Claro, mire, estamos incidiendo mucho en los directivos. La figura directiva es una clave es una para, clave. para todo, es la brújula de Exacto, un Estado, es la brújula el directivo. El directivo de buena cabeza va a llevar a buen puerto exacto. a toda la nave que es la escuela. Y entonces, Exactamente. Es decir, a una escuela no son 12 maestros buenos que cada uno va a su aire, no. Una escuela es un proyecto común y ese proyecto común lo tiene que liderar un directivo y cambia totalmente. Vamos a claro, ver, eso os lo digo como supervisora. Cambia una escuela que no la conoces, de verla en el mes de marzo con un director, de que sea un desastre, de quitarlo, de cambiar la dirección y llegas en noviembre y la escuela es otra con el mismo profesorado y con los mismos niños. Y la escuela ha cambiado radicalmente. O sea, eso es una pieza, es decir, yo creo que la dirección y la supervisión son dos piezas claves en el sistema educativo, sin y lugar por a ende, dudas. deben ser las figuras más arropadas, las figuras Claro, mejor blindadas,
las mejor tratadas, y no solo del ámbito técnico-pedagógico, María Antonia, desde el desarrollo humano, desde verlo como un ser Claro, humano claro. que también padece, que también la sufre y que tiene en su espalda una responsabilidad inmensa. Son Inmensa. figuras que tú estarás de acuerdo conmigo, siempre van más allá del deber, más Sí, allá sí, del deber. Y por entonces supuesto. sí, también esta reflexión la hemos hecho de hace unos años a la fecha aquí en CIESI y también tenemos estamos en la próxima apertura también de un centro de directivos, un centro nacional de figuras directivas y igual vamos a tener como espacios para ellos porque pocas veces se piensa en ellos de manera integral, darle Sí, sí. 360 grados de vuelta a su formación, a su soporte, a su apoyo. Entonces creo que después de 15 años de estar en esto, los directivos ya tienen su turno y ya deben tener su espacio. Entonces estamos Exacto, como, eso será muy interesante. ya veremos cómo nos va, pero está la idea y está pronta a aperturarse. Más Sí, sí, bien, ya he visto por ahí alguna cosa que habéis puesto, sí, ya adelante. lo he visto. Sí, 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 estamos en eso. Pues ya estarán enterados, maestras, maestros, de este Centro Nacional de Alta Dirección en Educación. Los vamos a enterar con tiempo y invitarlos también. Bueno, pues ahora sí, la voz de Perfecto. Ceci para que nos cierre nuestro evento. Por ahí está el médico. Gracias, doctora Patti. Como lo habíamos previsto, una invitada especial, una temática especial en un programa tan especial. Fue un honor contar con la doctora Casanova en la edición número 100 para conmemorar la celebración de las 100 ediciones del Pulso de la Educación. Muchísimas gracias, doctora Casanova. Un honor haberla tenido en casa. Doctora Patti, muchísimas gracias. Y a todos nuestros maestros les enviamos con afecto un gran abrazo, deseando que esta sea una excelente semana y que nos quedemos con la alimentación que nos dio la temática de la experta del día de hoy. Muy buenas noches a todos. Feliz inicio de semana. Hasta la Igualmente. próxima. Adiós. Esta fue una edición más de El Pulso de la Educación. El programa de CSI para los maestros de México. Síguenos y comparte con nosotros este espacio académico que no te puedes perder. Les esperamos el próximo lunes con otro interesante y apasionante tema de la educación.